pasar a lo que es la senso-percepción. Cuando hablamos de senso-percepción, ¿qué viene a la cabeza de ustedes? ¿Qué les viene a la cabeza? Senso-percepción. La percepción, la forma de percibir. ¿Con qué percibimos? Con los órganos sensoriales que son los sentidos. Entonces, ¿qué será senso-percepción? La percepción con los sentidos es eso, de percibir las cosas. Hoy vamos a hablar de lo que es percepción, senso-percepción, etcétera, para saber, digamos, luego las alteraciones que se van provocando con estos trastornos. Son conceptos ya reducidos que se han sacado entonces de lo que es qué es percepción o senso-percepción. Como ven, es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior. En este acto, el ser humano no solo va a ser un receptor de datos exteriores, digamos, sino que también el ser humano va a tener una participación activa, y esta participación activa consiste en nosotros no todo guardamos o percibimos de la misma manera. Entonces, seleccionamos las cosas que vamos a guardar, ¿no? Lo que vamos a ver y guardar, digamos. Ya va entrando atención más y memoria. Clasificamos la información que queremos guardar, ya sea visual, ya sea olfativa, táctil, ya sea, digamos, auditiva, pero la clasificamos y después, digamos, nuestra conciencia la configura de acuerdo a los objetos o a lo que estamos percibiendo. Y para esto, para poder hacer todo este trabajo de seleccionar, clasificar, configurar, etc., necesita, digamos, que tenga historia, que tenga antecedentes de otras situaciones que ha percibido, que tenga, digamos, experiencias anteriores. Nosotros normalmente percibimos las cosas según, digamos, nuestras emociones o nuestro estado de ánimo de ese momento. Entonces, percibir. Una persona con un estado de ánimo depresivo, digamos, no va a percibir de la misma manera que una persona que está bien equilibrada o una persona que está muy extra, digamos, muy excitada, muy disfórica, es el otro polo. La otra persona la va a percibir, digamos, tal vez con mucha displacencia, sin darle importancia, digamos, sin pensar en lo que puede pasar. En cambio, la depresiva va a percibir las cosas de una manera más negativa, más pesimista, digamos, siempre pensando en los contras que puede dar lo que está percibiendo o lo que está sintiendo. Entonces, eso es lo que aquí, digamos, nos hace diferenciarnos de los demás, digamos. Ay. Sí, no hay que mover el cable. Hay que mover. No hay que mover el cable. Entonces, eso hacemos. Percepción o senso-percepción que hemos visto. La representación, pero por Dios. Ya le vamos a decir. La representación es el acto de representar los objetos que ya se han percibido con anterioridad. Esto significa que entra en juego, digamos, la imaginación, porque la imaginación es, en cuanto a la representación de la realidad, no es exacta la representación de este. Entonces dice Noé que la imaginación no va a percibir
exactamente igual como se está representando, por lo que va a haber, digamos, una mezcla con el concepto de imaginación creadora, especialmente de los artistas, de los poetas, y esta se va a mover, digamos, de acuerdo al mundo de los símbolos, de las imágenes. O sea, entonces, uno piensa, ¿no? ¿Por qué yo no pinto, no escribo o no represento, digamos, como un pintor, como un artista, digamos, como una estrella, ¿me entienden? No todos tenemos esas habilidades de representar. ¿Ya? Por eso es que en la senso-percepción, tanto como en el pensamiento que vamos a llevar, está esa senso-percepción imaginativa, como el pensamiento imaginario, el pensamiento fantástico, que hace crear a las personas. Entonces, esta mezcla nos va a dar unas diferencias que ustedes tienen que saber y tomar en cuenta. Estas diferencias están escritas en el texto como unos cuadraditos, digamos, que van a ir viendo y van a ir revisando. ¿Cuáles son las características de la percepción? En la percepción hay certeza de realidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy viendo sí existe, que está ahí, hay certeza de realidad. Tiene el diseño determinado, digamos, provisto de detalles, todos los detallitos del celular, pero está aquí, no este objeto está aquí, lo que estoy percibiendo. Obviamente, para esto va a necesitar cualidades sensoriales adecuadas. Si yo quiero ver esto, tengo que pues aprender a manejar todas las cosas, pensando en el celular. Es de forma estable, constante, no cambia, digamos, de forma, sigue siendo celular, tiene corporealidad, digamos así, del cuerpo que tiene, ¿no? Y tiene objetividad, o sea que yo puedo sacar muchas cosas de acá. Y obviamente está en el espacio exterior, aquí estamos viendo, digamos, la percepción. En cambio, la representación no es exacta, se va a mover en el mundo de las imágenes, digamos, de los símbolos, por eso digo lo imaginativo. El diseño que tiene es indeterminado, es incompleto y con detalles muy aislados. Le falta la fidelidad corporal, la fidelidad sensorial, o sea que va a cambiar de formas, su forma es inconstante. Esta forma, esto va a depender, digamos, de la voluntad, es de carácter subjetivo y obviamente la manifestación en el espacio subjetivo de la propia mente, no está fuera en el espacio exterior. La representación está adentro, digamos, en nuestra imaginación, ¿entiendes? Lo que podemos hacer. Estas son dos características que ustedes no deben olvidar. ¿Están escuchando? No se debe olvidar, porque a partir de esto vamos a ir viendo, digamos, que hay diferentes formas de representación. Tenemos la representación de la fantasía y la representación léxica. La representación de la fantasía, así como dice su nombre, es inventada, son, digamos, de carácter recreacional, que obviamente se va a referir estrictamente a la percepción que uno tiene y no a la sensación primaria de lo que es, digamos, la percepción. ¿Entienden? ¿No? La persona va a experimentar como si estuviera viendo un objeto irreal, un objeto meramente representado por la fantasía, por la imaginación, que no había sido vivido anteriormente. Es todo la imaginación. Un poquito a esto, adelantándonos, vamos a ver. Cuando estamos echados, todo tranquilas, etcétera, digamos, en una sombrita de un árbol y viendo las nubes, ahora no podemos verlo, por esto. Nosotros, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, podemos modificar, digamos, las nubes que estamos viendo, a veces le damos forma o similitudes de forma, ¿no? Como
mucha gente ve y encuentra, digamos, como muchos, ¿no? Han sacado fotos todo en un pan, en la cara de Jesús. O sea, que puede darse formas y uno ya le da, y si miras fijo le vas a ver, dice, ¿no? Y ahí, por ahí, si estás muy emocional, puedes ver, digamos, como que encuentran en piedras a vírgenes, etcétera, digamos, es la historia parte, ¿no? Pero que se ven rasgos así, se van viendo, digamos. Son parte, digamos, de la representación de la fantasía que nosotros mismos le damos, digamos, una forma. La representación gnóstica, acá, digamos, es como si hubiera una actualización de la percepción vivida anteriormente. La percepción esta actualizada no es para nada idéntica a lo que ya se había vivido, pero se puede parecer a ella misma. La persona va a experimentar, digamos, esta representación gnóstica como un producto real y le va a dar, digamos, una evidencia de que constituye algo que ya ha vivido anteriormente. Por eso es que muchas veces asimilamos esas cosas. Y obviamente va a tener, digamos, algo de familiaridad, va a ser como que ya muy familiar de su propio yo, de lo que ya ha vivido, digamos, ahí, y esto no le va a causar ninguna extrañeza. Entonces, como decíamos, en la senso-percepción, que es parte, digamos, del ascenso, de la percepción y de la representación es de dos tipos, la fantástica y la gnóstica. No se van a olvidar. Pero no se olviden que también van a haber, digamos, muchas diferencias entre lo que es la memoria, la fantasía, entre lo que es la conservación, digamos, de lo viejo y la recreación de lo nuevo. Todo esto va a tener, digamos, un carácter gradual y relativo. Nuestra mente va a ir acumulando este material, digamos, en la memoria, que ya juega un papel muy importante acá, y también, digamos, nuestra mente va a hacer que, digamos, estas cosas que estamos guardando en nuestra memoria vayan transformándose. Puede, en algunas veces, perder la precisión, esa figura, ese objeto que guardamos, digamos, en nuestra mente, puede perder detalles, o, por el otro extremo, puede también tener mucho colorido. Hay veces que nosotros tenemos recuerdos de lo que hemos percibido, digamos, tiempos pasados, muy claros de algo que probablemente pudo haber pasado y para otros fue insignificante, pero que para nosotros tiene hasta el colorido, ¿no ve? Va a depender por eso de cómo nosotros hemos guardado esa información para que podamos representarla. Las representaciones, otra característica es que siempre van a tener un contenido más concreto y determinado, o sea, va a diferenciarse bastante. Y obviamente también, digamos, los conceptos van a tener, digamos, van a ser más abstractos y universales. Por eso es muy importante, digamos, hacer este preámbulo anterior de lo que es la percepción y la imaginación, porque estos dos son los procesos cognitivos de la experiencia del mundo en el que estamos viviendo actualmente. En este mundo, digamos, el estímulo que percibimos puede hacernos conscientes, digamos, de nuestra propia conciencia, y esto nos puede llevar a elaborar juicios, digamos, tanto juicios de realidad de lo que estamos percibiendo, que nos van a hacer determinar, digamos, si lo que estamos viendo es real o es imaginario. ¿Esto por qué les digo? Porque para la gente, cuando ya tiene trastornos, hay un momento, digamos, que todavía tiene juicio, digamos, de que esto, o sea, piensa y dice, no, esto no puede ser real, pero el trastorno crece tanto que después lo que él pensaba antes que no era real, que podía discernir todavía que no era real, se hace muy real para él. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, o sea, es como que si fuera corroyendo, digamos, poquito a poco, y después lo engloba y ya no puede, bueno, no sale el paciente si no es comunicado. Tenemos que también ver, digamos, una diferenciación entre lo que es la conciencia de objeto y el juicio de realidad. Y esto normalmente se va a ver en los espejismos, digamos, que puede verse un lado corpóreamente,
que es el objeto de la conciencia de objeto, pero se puede juzgar que ese lago es un espejismo cuando hay un juicio de realidad negativo. Es como que normalmente en el desierto, no en las películas que hemos visto, porque creo que ninguno hemos llegado al desierto todavía, pero en las películas que hemos visto, los peregrinos, los que están por el desierto, perdidos, etcétera, sedientos, siempre ven oasis, ¿no? Ven así, ay, está bien un oasis, que es parte, digamos, del espejismo que se puede ver en un estado, digamos, de un desequilibrio hidroelectrolítico, digamos, en un estado de deshidratación que podemos ver, digamos, o en un estado de cansancio también podemos ver, digamos, ese tipo de espejismos. Entonces, los componentes y los condicionantes de la percepción, del ascenso-percepción, son variados. Al igual que en la conciencia, que en memoria tiene que haber un sustrato sensorial y neurofisiológico estable. Hemos dicho que las funciones cognitivas del cerebro, todas las funciones, lo que es tálamo, hipotálamo, todo, tienen que estar funcionando bien. A eso se suma, ¿se acuerdan? Porque hemos estado repitiendo, digamos, entonces, se suman los factores sociales, o sea, la parte externa del ser humano, todo el ambiente que le rodea, ya van a influir aquí en la ascenso-percepción para provocar alteraciones. Y tiene que ver también el estado de ánimo de cada uno. Qué importante ha sido el estado de ánimo, nuestras emociones. Nuestras emociones pueden hacernos ver, digamos, la vida como un paraíso, o pueden hacer, digamos, de nuestra vida, digamos, una destrucción, ¿no? Nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver acá. Entonces, no se olviden, igual el cerebro y el cuerpo tienen que estar funcionando bien para que todo esto esté bien. Después tenemos también las falsas percepciones, y cuando hablamos de falsas percepciones, hablamos de aquellas que tienen una causa psicológica. Estas no son otra cosa que imaginaciones de los pacientes, que ellos se empeñan en darle la nota de realidad, pero digamos hay que ver que es solo su realidad. Cuando ya el paciente está comprometido, lo que está comprometido es el paciente y eso es real para él. Por más que nosotros le digamos que no es así, para el paciente, mientras no hagamos el tratamiento, esa es su realidad. Él está viendo, está escuchando, está sintiendo de acuerdo, digamos, a su trastorno. Es general todavía. Ahora nos toca hablar, digamos, de las pseudo-percepciones. Cuando hablamos de pseudo-percepciones, deberíamos decir, no falsas percepciones, porque pseudo es falso. Los trastornos perceptivos más importantes dentro del grupo de las pseudo-percepciones son los errores perceptivos, que en el lenguaje común que nosotros vamos a utilizar se denominan engaño de los sentidos y se dividen en dos grandes alteraciones, las ilusiones y las alucinaciones. El concepto de ilusión es la deformación de los objetos percibidos. Ilusión, deformación de los objetos percibidos, no se van a olvidar. Alucinación es la percepción sin objeto que estimula nuestro sentido. Es la percepción sin objeto. Vayan tomando claro ya varias cositas que les estoy diciendo. Son conceptos que no debemos olvidar, porque a raíz de esto vamos a empezar, digamos. Entonces, ilusión es la deformación de los objetos percibidos y alucinación es la percepción sin objeto. Estos dos son, digamos, trastornos perceptivos, conocidos también como errores perceptivos o engaño de los sentidos. ¿Ve? Entonces, las ilusiones, ¿qué eran las ilusiones? Las deformaciones sin objeto, ¿no ven? O sea, que no necesitamos un objeto, lo deformamos. O sea, en las ilusiones, el paciente realmente va a percibir algo. Percibe
pero le va a dar un significado diferente al que tiene. Las ilusiones pueden presentarse de 4 tipos, conocidos como ilusiones patológicas. Por defecto patológico de los órganos de los sentidos, cuando hay una carencia, tanto en la agudeza, en la percepción de algún sentido, eso quiere decir cuando hay ceguera, sordera, etc., porque es la alteración de los órganos de los sentidos, que puede darnos ilusiones hasta falsas alucinaciones. Un ciego dice que ve, un sordo que escucha, entiende una vez, por defecto patológico de los órganos de los sentidos. Entonces, cualquier alteración de los órganos de los sentidos puede hacer o presentar, digamos, ilusiones, que son las deformaciones de un objeto. También se puede presentar por problemas de la atención, por problemas, digamos, en el proceso de atención o por cansancio. Cuando estamos cansados, agotados, nuestra capacidad atentiva, o sea, de atención, concentración, disminuye, ¿no ven? Por más que leamos y leamos, ya no entendemos nada porque ya no estamos, digamos, ahí en ese proceso de concentración, atención. Entonces, puede ser, digamos. También están las ilusiones oníricas. ¿Se acuerdan en qué estado, digamos, se presentaban las ilusiones oníricas? ¿Trastornos de qué son? ¿De qué? ¿De dónde? De la conciencia. ¿Se acuerdan, no? Conciencia. Entonces, en los estados enturbiados de la conciencia. ¿Y cuál era el estado enturbiado de la conciencia que estudiamos? El delirio y el estado crepuscular, ¿no? Dentro de eso, el crepuscular es el estado confusional global y el delirio, vamos a ver. Y tenemos las ilusiones por modificaciones del humor y de las emociones. Que obviamente esto va a estar determinado por sentimientos internos. O sea, las ilusiones por problemas de atención se van a presentar en pacientes con trastornos cerebrales secundarios a lesiones de parénquima. Y también se van a presentar en episodios de exaltación del trastorno bipolar. Las ilusiones por modificaciones del humor y de las emociones se van a presentar en las alteraciones catatínicas, que pueden ser, digamos, de la esquizofrenia catatónica o puede ser del estado de humor catatínico que puede presentarse. Entonces, se puede presentar en ambas. Pero también tenemos que ver, digamos, que las ilusiones pueden formar las pareidolias, y las pareidolias son, digamos, que uno mismo va a crear subjetivamente una semejanza con cualquier estilo informal. Entonces, el darle forma a la sombra, a las nubes, etc., se llama pareidolias. ¿Bien? Las pareidolias son parte de las ilusiones. Tenemos 4 tipos, digamos, de ilusiones patológicas: por defecto patológico de los órganos sensoriales, por problemas de la atención, por ilusiones oníricas y por modificaciones del humor y de las emociones. Algo que no vamos a olvidar. Y que la mayoría de estas se van a presentar, digamos, el defecto patológico de los órganos sensoriales por alteraciones de los órganos sensoriales. Y eso nos va a dar. Y también, digamos, en pacientes con trastornos cerebrales secundarios
a lesiones del parénquima. Nosotros sí o sí vamos a ver este tipo de alteraciones de ilusiones en este tipo de pacientes, tomando en cuenta que estas ilusiones no son todavía consideradas como grandes trastornos, porque la gente puede coexistir y convivir muy bien con ilusiones. Uno siempre dice, no, de ilusiones vives, dice, pero no es eso, porque uno piensa eso. Alucinaciones. Hemos dicho que las alucinaciones eran las percepciones sin objeto, ¿no? Donde aparentemente hay una invención de un objeto inexistente, ya que este no se va a fundamentar en ningún estímulo. Entonces, alucinación es la percepción sin objeto. Pero nosotros, para admitir esta definición, debemos tomar en cuenta dos condicionantes. Dice que alucinación es que no todas las experiencias alucinatorias son propiamente percepciones. No todo lo que alucinas es una percepción. Y lo siguiente dice que la exigencia de que no existe una excitación sensorial real como pretexto de la alucinación no siempre va a ser comprobable. Lamentablemente, la alucinación no la podemos comprobar. ¿Por qué? Yo no puedo sentir por ella, no puedo ver por ella, no puedo escuchar por ella, no puedo oler por ella, no puedo degustar por ella, no puedo hacer otra cosa por ella. Entonces, los órganos sensoriales son propios de cada uno. Entonces, yo no voy a poder, yo tengo que creer, la psiquiatría es esa, creer en lo que te está hablando, creer en lo que está escuchando, no se está inventando. Cuando se inventan, fácilmente se puede reconocer. Una paciente, un paciente, una persona con trastornos de la sensopercepción se reconoce fácilmente, no solo porque muchas veces no te quiere decir, es con la mirada, con el gesto, las cosas que hacen. Ustedes cuando van a los hospitales, cuando van al hospital, al Benito Beni, ¿no han visto que algunos pacientes, digamos, mecánicamente, todo les cuenta, les dicen, digamos, y que hay algunas cosas que se guardan? ¿Han visto la cara de los pacientes? Tienen que aprender a ver la parte mímica, la motórica, el movimiento, cómo están ellos, todo tienen que ver. Cuando alguno les dice, pero usted ya me ha preguntado eso, ¿por qué me está preguntando de nuevo lo mismo? Si ya les he dicho, es que el paciente está desconfiado. Y eso es parte, digamos, de la psicopatología también. Tienen que aprender a ver al paciente. Entonces tenemos que, también dentro de las ilusiones se toma en cuenta los sueños. Dice que los sueños son alucinaciones normales, así como ciertas imágenes que se perciben en ciertos momentos de transición, ya sea de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia. En ese momento en que estamos empezando a dormir y a veces se nos cruzan imágenes y parecería que alguien ha entrado a mi cuarto y se ha salido, ¿entiendes? Pero estamos en ese momento, ¿no ves? De que estás echando al estado onírico, digamos, del sueño. Y esto normalmente se va a presentar por cambios en el nivel de alerta de la conciencia. Y tenemos las hipnagógicas, que es al inicio de dormir, entonces entre la vigilia y el sueño, y las hipnopómpicas es entre el sueño y la vigilia, o sea, al despertar. Las primeras hipnagógicas son cuando estamos empezando a dormir, y las segundas hipnopómpicas es cuando estamos despertando. Esa transición van a ver que muchas veces nos provoca cierta alteracióncita en nosotros. Y a veces como sueño o como algo, digamos, que no le podemos dar una interpretación real a lo que ha pasado. ¿Les ha pasado alguna vez? Ese tiempito crucial, digamos, entre despertar o dormir. Hágase la prueba. Hágase la prueba. Las alucinaciones. Las alucinaciones hay, digamos, dentro de las características, tres tipos básicos
de experiencia alucinatoria que tenemos que ir viendo. Entonces, tenemos la alucinación psicosensorial verdadera, la alucinación, pseudoalucinación falsa y la alucinosis. Son tres que van a ver, dice sí, no, sí, que en el cuadrito. Si está alguien siguiendo con el texto, ya yo les estoy diciendo en otro textito también, ¿no? La alucinación psicosensorial verdadera tiene sus propias características y van a ver, tiene localización en el espacio exterior, tiene corporeidad, tiene evidencia de realidad, el paciente está bien convencido, su conducta del paciente es congruente con la vivencia que está, digamos, en ese momento viviendo. Y obviamente se va a presentar en disfunciones cerebrales secundarias a ciertas enfermedades como la epilepsia, la ingestión de sustancias tóxicas y en algunos pacientes con esquizofrenia. Alucinación psicosensorial verdadera. Estamos hablando de sus características de cada uno. La alucinación psíquica, conocida también como pseudoalucinación o falsa alucinación, no se localiza en el espacio exterior, lo siente, pero en su mente sí hay evidencia de realidad, está convencido de esto, tiene o mantiene una conducta congruente y esta alucinación psíquica siempre tiene carácter funcional, carece de base orgánica y es un fenómeno más imaginativo que perceptivo, que esta alucinación psíquica es específico de los pacientes esquizofrénicos, especialmente del trastorno paranoide. La alucinosis está, digamos, localizada en el espacio exterior, tiene corporeidad, no tiene evidencia de realidad, el paciente no está convencido, actúa como real, pero sabe que es absurdo y siempre se provoca esto a causa de lesiones, especialmente de los receptores periféricos de los centros corticales, por lo que la causa de la alucinosis tiende a ser neurológica en todos los casos, quiere decir que es la causa orgánica. En cambio, la alucinosis psicosensorial y la alucinosis psíquica son, digamos, más internas, más, digamos, provocadas por la esquizofrenia o la intoxicación de sangre. Son sus características y en el cuadrito creo que está sí, no está con las características específicas. Hay un cuadrito del texto. Si alguien está siguiendo, hay un cuadrito. En el otro texto, en el pequeñito, yo tengo las cosas más del pequeñito acá, mezcladas con eso, digamos, el pequeñito también no se va a olvidar. Aunque sea pequeñito, es el pequeñito, es el más didáctico, es el más fácil de estudiar. ¿Cuáles son las características comunes de las personas que sufren experiencias alucinatorias? Las alucinaciones, o sea, esta actividad alucinatoria es persistente, puede también ser intermitente, tiene resistencia a comunicar la experiencia a los demás, va a tratar de guardarse lo más que puede el paciente, le va a generar sentimientos de perplejidad, de excitación, de pérdida de control y estado de humor ansioso, irritable en la fase inicial, porque no va a poder, no está en esa disyuntiva de saber si es real o irreal lo que le está pasando, digamos. Y obviamente a medida que va pasando el tiempo hay pérdida mayor o menor del juicio de realidad, la conducta está siendo congruente con la temática alucinatoria y o delirante en la fase 1. Entonces, las alucinaciones normalmente se van a ir entremezclando con las alteraciones del pensamiento, que son las ideas delirantes, pero no son lo mismo, solo que se van a composar. Y obviamente también la persona puede asociar con otros síntomas perceptivos lo que le está pasando.
Las alucinaciones que sienten las personas que están con cualquier tipo de intoxicación, la intoxicación de alcohol, drogas, más o menos, tiene las mismas características. Las que tienen aplomo, plata, platino, etc., son otro tipo, digamos, de características. Pero las intoxicaciones, digamos, de alcohol y drogas, van a ver que los pacientes siempre van a alucinar, digamos, con bichos, ya sean pequeñitos o grandes, digamos, más bichos fantásticos, digamos así. Entonces, son bien nítidas esas alucinaciones que los pacientes tienen. Son características también. Las alucinaciones también se pueden clasificar según su complejidad en simples y complejas, y según el canal perceptivo, en acústicas, visuales, gustativas y táctiles. Según la complejidad, las simples pueden ir desde un simple ruido, que no se puede explicar bien, un ruido tipo un sonido que están soplando algo, el sonido del agua o tintineo de campanitas, así bien simple, hasta, digamos, luces que pueden ir de simples estrellitas hasta fogonazos grandes, lo simple. Las complejas, el paciente puede escuchar músicas, melodías completas, puede tener actividad, digamos, interna de personas que hablan en su medio externo, digamos, o sea que se hacen mucho más grandes y complejas, ¿vale? Simples y complejas. Y según el canal perceptivo, pues vamos a ir viendo una característica muy importante: las alucinaciones acústicas o auditivas son características de la esquizofrenia. Las alucinaciones visuales son características de trastornos orgánicos. ¿Cuáles son las alucinaciones acústicas o auditivas? Van desde lo más simple, conocido como acoasmas, ruidos o sonidos de cualquier, digamos, índole, hasta complejas como ser murmullo de voces, palabras, frases sueltas, etc. Pueden ser imperativas cuando las voces dan órdenes, o pueden ser bilateral antagonista cuando pueden oír por el uno y por el otro diferentes conversaciones. Pueden ser bilaterales. Entonces el paciente dice: hay 2, 3, 4 personas que están hablando al mismo tiempo y no me dejan escuchar bien las cosas. Ya ambos lados. Generalmente el paciente va a escuchar, digamos, voces que van a expresar contenidos bien desagradables para el paciente. Pueden ser insultos, amenazas, reproches, y muchas veces el paciente va a entablar una discusión con estas voces, digamos, que está escuchando, siendo, digamos, una discusión bastante violenta, el que puede estar hablando y habla, digamos, y se enoja y se pelea y le dice cosas, digamos, a lo que está escuchando. Uno le ve qué está pasando, ya sabe que está causando. Otros pacientes pueden captar voces desde afuera a través del oído, y por eso es más fácil todavía verlos, porque ellos van a pegar el oído a donde están, digamos, si me están hablando, que directamente pegan el oído, que no escucha lo que me están diciendo. A ver, ponga su oído ahí, ¿entienden? ¿No? Las paredes, todas. Y por eso es fácil ver, digamos, y comprobar que están. Como les decía, ¿no? El característico del delirium tremens y de otros estados anormales secundarios, la ingestión de sustancias tóxicas, este tipo de situaciones, que son, digamos, aparte de la esquizofrenia. Hay ejemplos variados. Las voces pueden escuchar de primera, segunda, tercera persona. De tercera persona se refiere, que son voces que se refieren a ellos mismos,
Cuando el paciente dice, todo el mundo sabe que soy una mala persona, que es una mala persona, Antonio es un borracho, etc. En segunda persona escuchan las voces dirigiéndose directamente a ellos, y a veces de un modo imperativo, donde dicen, no quieren arruinar tu vida, tu mujer te engaña, eres un canalla, Dios te ordena que cumpla su sagrada misión. O sea, acá es cuando ellos sienten que le dan órdenes y que ellos tienen que cumplirlas. Y obviamente hay otras, digamos que es en primera persona, que es de una forma dialogada, como si en ese momento estuviera la otra persona delante de él, y entonces él se pelea con la otra persona, él discute, él habla con la otra persona. Más directo. Son situaciones que vamos a ir viendo. Casi siempre los pacientes van a tener la certeza de que los demás también están escuchando las voces que él escucha. También van a ver que las pseudoalucinaciones auditivas se van a percibir de una forma indirecta. Y muchas veces dicen ellos al oírlas, los ojos del alma o del espíritu es lo que ellos están viendo. Los más frecuentes son directamente o del interior de la cabeza, o también llamadas alucinaciones psíquicas, cuando ellos dicen, digamos, explícitamente me hablan en la cabeza. Y cuando se les pregunta muchas veces cómo, qué, cuándo, digamos, pero ellos interactúan con las voces que están haciendo. Son bastante prácticos este tipo de situaciones. Las visuales también se van a, digamos, dividir en simples y complejas. Las simples son conocidas como fotomas o fotopsias, que son pequeños fueguitos, digamos, o fogonazos o fuegos artificiales que van a ver. Y las complejas tienen que ver, digamos, con las alucinaciones lilliputienses, con las alucinaciones gulliverianas, con la eutoscopía, con la autoscopía interna, con las alucinaciones zoomórficas, con las zoopsias y las micropsias o microzoopsias. Las alucinaciones liliputenses se relacionan con que van a ver personajes chiquititos, pequeñitos. En las alucinaciones gulliverianas van a ver personas grandes, ¿no ve? Así, gigantes. En la eutoscopía se van a ver a ellos mismos, pero del mundo exterior. Se están viendo desde arriba hacia abajo, ¿ves? Como ellos mismos se ven. En la autoscopía interna, el paciente ve sus órganos y les va a decir, ¿para qué voy a comer si mis órganos por dentro están podridos? Entonces voy a comer y se va a pasar de la boca directamente al recto. Entonces, ellos ven sus órganos en la autoscopía interna. Las alucinaciones zoomórficas ven, digamos, formas de animales zoomórficas, ¿no? Las zoopsias son animales con apariencias terroríficas. Las micropsias y las microzoopsias ven animales pequeños. Esto vamos a ver, digamos, en problemas de lesiones del cuerpo calloso. Se presentan sobre todo en pacientes con trastornos orgánicos cerebrales, enfermedades oculares del nervio óptico, infecciones agudas, intoxicaciones graves. Incluso se puede ver en alcohólicos. Los alcohólicos suelen ver objetos móviles, animales, personas, caras grotescas que se burlan de ellos. En pacientes gravemente deprimidos van a ver rostros del demonio o figuras de esqueletos, digamos, o van a ver a la muerte que quiere llevárselo. O entre los epilépticos también pueden observarse estados de éxtasis con visiones extrañas. Nosotros, cuando el paciente epiléptico ve, neurología han visto, no ve, ve alguna cosa, siente un olor o hace un ruido, decimos aura. Es antes de que le venga la convulsión, ¿no ve? Conocido como auras. A veces también, pero el epiléptico tiene, digamos, de carácter religioso y se pone a rezar y uno ya sabe, digamos, que le va a venir una crisis epiléptica. La anticipación a la crisis, ¿no ve? El aura, entonces vamos a ver. Las visuales. Allá nos están diciendo en qué enfermedades, ¿no ve? Las gustativas y olfativas a veces pueden estar asociados a estados de sugestión, especialmente cuando alguien espera fervientemente la presencia de un olor o de un sabor. A veces estas gustativas y olfativas se presentan en pacientes con
mal pronóstico cuando el paciente nos dice, pueden estar influidos por los delirios, el paciente puede sentir olores o veneno en su comida, puede percibir que se filtran por las paredes líquidos o las personas, o afirmar que con influencia hipnótica le obligan a oler o saborear cosas muy desagradables. También esto se aprecia, se va a ver en pacientes con alcoholismo crónico, en pacientes con delirium tremens, en pacientes con aura epiléptica, con la migraña, en la enfermedad de Parkinson, en trastornos de la conducta alimentaria. En los pacientes deprimidos, estas alucinaciones gustativas y olfativas se conocen como delirios de Cotard. El paciente huele la putrefacción de su cuerpo y cree estar muerto, especialmente los delirios. Uno va viendo estas cosas. Las alucinaciones táctiles, conocidas también como alucinaciones ápticas o hídricas o de contacto, se van a referir a sensaciones en la piel o sensaciones de contacto o de electricidad, digamos, que le pasa por el cuerpo. Las alucinaciones ápticas empiezan desde un simple pinchazo, roce, caminar o picar de insectos, o la corriente de aire, digamos, que puede pasar, el picor, la sensación térmica o descarga eléctrica que le puede. Las alucinaciones hídricas es la sensación de humedad o tener agua sobre la piel. Y las de contacto son, digamos, que siente el contacto de otras personas o la sensación de ser tocado por alguien. Estas alucinaciones táctiles normalmente se van a localizar más en las zonas erógenas y son más frecuentes la presencia en las mujeres, especialmente cuando se asocia a alucinaciones anestésicas. Normalmente se puede presentar en pacientes con cualquier patología orgánica o en pacientes con lesiones cerebrales difusas. También se puede presentar en pacientes psicóticos con pensamiento delirante. Yo he visto más estas alucinaciones táctiles en las zonas erógenas que en una pacientita que hizo una psicosis orgánica con retraso mental. Entonces la pacientita, en pleno, era una jovencita con su abuela, estaba en pleno hall del consultorio, digamos, en la caja bancaria, y empezó a tener, digamos, movimientos y quejidos, todo como si realmente estuviera teniendo relaciones sexuales. Así, totalmente. Tenemos las alucinaciones sinestésicas, son referidas, digamos, a la sensibilidad interna del organismo y de las vísceras. Cuando el paciente dice, una mano adentro me aprieta el corazón, tengo bichos, hay un bicho en mi estómago, y agarro, tengo un toro en el estómago, o cualquiera, dependiendo de la ideología que tenga. Debe distinguirse de las percepciones, digamos, normales como el peristaltismo, hay que hacer una diferenciación, digamos. Y lo más complejo, digamos, es el delirio sexual que se ha tenido, digamos, con otra persona. Dentro de las alucinaciones sinestésicas, que es la sensación de motricidad del cuerpo, digamos que cuando el paciente dice es como si estuviera levitando, me levantan del sueño, me ponen a levitar sobre la habitación, me empujan por detrás, etc. Se presenta más en cuadros por intoxicación de alucinógenos y en algunas esquizofrenias paranoicas. También tenemos normalmente el síndrome del miembro fantasma. Ustedes van a ver, y eso es muy real, el paciente tiene una falsa experiencia perceptiva del miembro amputado. Le duele, mueve todo eso, ¿no ve? O sea, que ha perdido, digamos, el miembro. El paciente lo siente. Y lo siente y no se olvida porque esa idea está bien metida acá, digamos, de todo su cuerpo. Los pacientes viven estas experiencias con gran intensidad, describiendo los dolores, las sensaciones táctiles, sinestésicas con gran detalle, y obviamente no hay una explicación lógica satisfactoria, digamos, para esto. Y este síndrome de miembro fantasma se presenta entre el 10 al 20% de los pacientes amputados. Otros tipos de experiencia alucinatoria tenemos, digamos, los fenómenos de transición entre lo que son la representación y la percepción.
Tenemos las imágenes eidéticas, que son representaciones mentales de una experiencia sensorial. Tenemos las imágenes parásitas, que son las rememoraciones involuntarias, porque ya es tarde. Esta tarde tenemos clases. Sí, no veo. Tenemos las imágenes consecutivas, que se producen a consecuencia de un estímulo sensorial. Tenemos las imágenes mnésicas, que son imágenes que aparecen con escasa vivaza, pero son eidéticas. Tenemos la cognición corpórea, que es la más patológica, que es la sensación de una presencia en el espacio cercano, como si percibiera un fantasma ahí mismo, que le está viendo, que le está sintiendo. Obviamente, estas otras evidencias carecen de sensorialidad, aunque tienen un espacio determinado y el juicio de realidad es variable. Son de carácter imaginativo, más subjetivo, puede ser modificado por la voluntad y se trata de una imagen que ya se había visualizado anteriormente en el pasado. Es característico, se va a presentar en personalidades histriónicas, esquizofrénicas, adictos a drogas, alucinógenos y a cualquiera, digamos, que puede presentarse en sus ángulos. Me van a dar la lista porque les voy a llamar lista. ¿Dónde está la lista? Para que después no digan que no les estoy dando, porque ahora estoy tratando de darlas completo, hasta tal vez un poco más de libro. Obviamente, todo el mundo quiere darle, digamos, una explicación a todos estos fenómenos alucinatorios que, como ustedes mismos se van a dar cuenta, a veces no hay una explicación, digamos, clara que podamos tener. Porque muchas alucinaciones son secundarias a padecimientos de lesiones o disfunciones cerebrales o enfermedades físicas o ingestión de sustancias tóxicas. Entonces, la mente es un campo muy amplio, digamos, especialmente para el clínico, que quiere dar una interpretación a estas experiencias alucinatorias ya escritas. Porque normalmente dicen, no, estas alucinaciones solo deberían presentarse en pacientes psiquiátricos, en pacientes con trastornos mentales, y no es así, porque muchas veces se va a presentar en un paciente sano, sin alteración psiquiátrica, pero que tenga una enfermedad orgánica que puede presentarse. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a buscar que siempre haya una privación sensorial o desaferentización, especialmente en los daños orgánicos cerebrales. No se van a olvidar, ¿se acuerdan? Entonces, esto nos va a llevar, digamos, a que cuando hay una privación sensorial por cualquier situación, va a ir desde la privación de estímulos que provocan algo anormal, digamos, en el sistema nervioso, o van a ir, digamos, a privaciones sensoriales experimentales que pueden causar, digamos, alucinaciones después de horas de iniciar el experimento. La toma, no exagerada, la toma doble nada más de cloroquina, que es para el paludismo, ¿no es? No me acuerdo si la dosis son 2 o 5 comprimidos al día. No me acuerdo. Pero duplicar la dosis de la cloroquina o solo la dosis de la cloroquina en un paciente muy sensible provoca alucinaciones. Eso lo he comprobado bien. Entonces, las situaciones de privación social o de contacto con los demás, el aislamiento, también puede provocar alucinaciones sin tener un trastorno mental. ¿Entiendes? Por eso es que no se puede dar, digamos, una explicación clara sobre estos fenómenos que ocurren en la mente. Les decía, el aislamiento social o ausencia de contacto con otras personas puede, digamos, impedir el desarrollo adecuado de la personalidad y puede provocarnos pseudodeficiencias intelectuales. ¿De qué hablamos el otro día? Inteligencia. De la inhibición intelectual, que puede ser temprana o tardía, ¿se acuerdan? Y esto entra ahí. Pueden ser secuelas psíquicas en personas que han sufrido situaciones prolongadas de incomunicación.
los náufragos. Ustedes han visto que ellos alucinan aquí. Y obviamente tenemos que ir viendo diferencias. En el psicótico, la alucinación supone la presencia de un poder extraño a uno mismo y a los demás. Es como una manifestación, un espacio de función mental que antes no existía y que se supone que para él es una mediación entre la percepción, la representación y el pensamiento. Un alcohólico sabe que sus vivencias alucinatorias no son reales, aunque las experimente con claridad. Un náufrago también las atribuye a su estado de fatiga, a la desnutrición, a la deshidratación. Un psicótico jamás establece relaciones de sentido entre su experiencia y las causas naturales, sino que la acepta como una nueva realidad impuesta en un mundo en el que actúa y no puede compartir con los demás. La importancia de la soledad y del aislamiento es de tal calibre que puede explicar las alucinaciones, que incluso puede relacionarlas con la ingestión de ciertas drogas que modifican la percepción. Son interpretaciones, digamos, que uno le va a dar. Cuando una persona consume sustancias alucinógenas en soledad, puede sufrir, digamos, intensas alucinaciones visuales que para él son tomadas como reales, y si consume en compañía de otras personas, estas visiones pierden el carácter alucinatorio y se transforman en alucinógenas. Compartido es diferente, que solito es muy diferente lo que sigue. Las alucinaciones del esquizofrénico siguen la misma pauta. La soledad no produce una alucinación del espacio exterior, sino más bien una fusión entre el mundo del enfermo interior y el mundo compartido exterior, pero la comunicación interpersonal actúa de barrera. Siempre va a proporcionar la verdad y devuelve la fidelidad. La percepción es, como puede verse, un proceso, una función vital para la relación con el mundo exterior, necesaria y obligada para la adaptación de los seres humanos. Otras anomalías de la percepción tenemos, digamos, que pueden producirse por causas psíquicas, orgánicas, pueden ser de carácter periférico o central. La causa psicológica, determinadas vivencias traumatizantes, pueden generar fallos perceptivos psicógenos en cualquier modalidad sensorial. Las lesiones o ausencias de órganos sensoriales, ya sea de nervio aferente o áreas circunscritas del cerebro, también pueden producir un fallo perceptivo. La motivación en estos, digamos, trastornos es múltiple, ya que siempre van a tener un significado simbólico de lo que son las anomalías de la percepción. Dentro de lo último de las tenemos también, entre otras experiencias alucinatorias, tenemos las agnosias, conocidas también como trastornos del reconocimiento. Tenemos agnosias ópticas, agnosias acústicas, agnosias táctiles, agnosias somáticas, autopatognosia, anasognosia, asomatognosia y muchas más. ¿Qué? No me acuerdo si tengo. No me acuerdo. La agnosia de orientación óptico-espacial, el paciente no es capaz de orientarse en su entorno, y esto se presenta en pacientes que tienen lesiones parietocipitales. La agnosia relativa a objetos y personas, no reconocen los rasgos de las personas, las desconocen a objetos, a animales, a familiares, entonces especialmente olvidan las caras. La agnosia para los colores, el paciente no reconoce el significado de los colores o de la diferencia de tonos cromáticos. La agnosia para los signos gráficos, hay una incapacidad para reconocer letras o números. Las agnosias acústicas no reconocen el significado de las palabras. La agnosia táctil o estereoagnosia es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. La agnosia táctil o estereotipada es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. La agnosia somática o somatognosia son errores de reconocimiento del cuerpo. La autopatognosia es la incapacidad para reconocer partes del cuerpo, ya sea de uno o de otros. La anosognosia es la negación, digamos, del fallo funcional del cuerpo. Y la asomatognosia es la vivencia de desaparición o transformación del propio cuerpo.
También tenemos alteraciones de la percepción según la intensidad. Podemos hablar de la hipoestesia, hiperestesia, según la familiaridad de la extrañabilidad y la entrañabilidad, y de acuerdo a su cualidad de la integración de dismorfopsias, dismanolopsias y la escisión perceptiva. Todo esto nosotros podemos encontrar en los pacientes con esquizofrenia. Puedes encontrar uno u otro, pero vas a encontrar la mayoría. El paciente con enfermedad mental que ustedes han visto tiene una alteración de la termorregulación. Hay una hipoestesia. No siente el frío ni los cambios de calor y puede estar desnudo caminando en la calle, no porque no tenga ropa, es porque se la saca. Eso es lo básico de lo que es los trastornos. Cielo, Dora, ay no, Diana Sané, Lorena, Paola Andrea, Paola Andrea Cutoy, Betty Flores, Emily Melgar, Milena Morachi, Jenny Robles, Marianel, Nerlisi, Alejandrina, Camila Balda, es Camila, ¿verdad? Leticia Nicole, Marilu, Leslie Alejandra, Fabiola Arauz, presente. Jacqueline, presente. Giselle Jorge, tenía práctica de medicina interna. se habla para salir, se explica. Adriana Yasmín, Diana Salazar, o Dana Salazar, Diana Salazar Flores, Diana Belén. Entonces, ¿dónde está Dana Salazar Flores? Diana Belén, Jennifer, Eva Condori, Arle, Ana Delsa, Gilén Galvez Salazar, Bismar Vargas, María Rojas, Kiara, Jocelyn Norma, Gary Rojas. Doctora, ya no me habla.